Para saber si dos triángulos o dos figuras son congruentes es necesario revisar 6 igualdades principales. Eh, 3 están relacionadas con la longitud de los lados, o sea que las medidas midan lo mismo, y las otras 3 están con la longitud de los ángulos correspondientes. Podemos ver aquí, si me estoy basando en el punto A, que es este punto, y el punto D, que es este punto, la medida que hay de A a B debe ser la misma que hay de D a F. Si esto es igual, son congruentes. Igual, si me estoy basando en el punto B, busco su lado congruente, es el punto F. Y la medida que hay de B a C debe ser la misma que hay de B a E, de F a E. Igual, si me estoy basando en el punto C, su lado o su vértice congruente sería el vértice E. El vértice E, entonces la medida de C a A es la misma que de E a F. Entonces, de E a D, perdón. Entonces, si tú te fijas, las medidas tienen que ser similares o iguales. Y si estamos hablando de ángulos, el ángulo A, ¿esto qué significa? Aquí significa que es ángulo ABC, o sea, el ángulo que hay aquí, el ángulo A, debe ser el mismo que el ángulo D. Igual, el ángulo B debe ser el mismo que el ángulo F, y el ángulo C debe ser el mismo que el ángulo E. Si corresponden estas medidas, mis ángulos son congruentes. Quiere decir que la congruencia es cuando las medidas de sus lados o las medidas de sus ángulos son lo mismo. El criterio de semejanza que vamos a ver ahorita se llama criterio lado-lado-lado o LLL. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar mis vértices correspondientes. El vértice A corresponde al vértice D, el vértice F corresponde al vértice, el vértice B corresponde al vértice F, el vértice C corresponde al vértice E. Ubicado mis vértices correspondientes, tengo que tener las medidas correspondientes. La medida de A a B debe de ser proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si en una mide 4, la otra tiene que medir ya sea 2 o ya sea 8, que sea correspondiente, sea proporcional, perdón, a la medida, que exista una, es lo que significa aquí, que exista una constante. Si estos son proporcionales, si el vértice, si el lado AB es proporcional al lado DF, y el lado BC es proporcional al lado EF, y el lado CA es proporcional al lado DE, las medidas de los ángulos interiores van a ser las mismas. Eso es lo que se ve en el criterio lado-lado-lado. Para el criterio lado-ángulo-lado o LAL, corresponde primero identificar los vértices correspondientes. El vértice A corresponde al vértice D, el vértice F corresponde al vértice B y el vértice C corresponde al vértice E. El criterio dice que si dos lados, identificando un ángulo es igual al otro correspondiente. Por ejemplo, el ángulo A es igual al ángulo D y los lados que corresponden, por ejemplo, el lado AB es proporcional al lado DE, DF, y el lado AC es proporcional al lado DE. Quiere decir que estos dos ángulos, o estos dos triángulos, perdón, van a ser cosemejantes, ¿sale? Para tomar en cuenta el criterio ángulo-lado-ángulo o ALA, tengo que hacer primero los vértices correspondientes. El vértice correspondiente de A sería el vértice D, el vértice correspondiente de B sería el vértice F, el vértice correspondiente de C sería el vértice E.
Entonces, aquí es, si dos ángulos, si el ángulo A es igual al ángulo D y el ángulo B es igual al ángulo F y la medida que hay de A a B es proporcional a la medida que hay de D a F, mis ángulos y mis triángulos estos serían unos triángulos semejantes.